Amigos, bienvenidos. Iniciamos con las declaraciones del señor Oscar Peñate acerca de la negativa de los 3 diputados de oposición, ya que sabemos que el régimen de excepción fue aprobado nuevamente y estos 3 diputados volvieron a negar su voto. Él asegura que es completamente coherente, ya que los 2 diputados de Arena pues negaron su voto, y es que ese partido fue... digamos que ellos cogobernaron con los pandilleros y bueno, la Claudia Ortiz sabemos que es una fiel defensora de criminales. Y por otro lado, él le responde, o responde mejor dicho, a lo que dijo la Nona Ortiz, que el pueblo salvadoreño tiene miedo de emitir opiniones de política. A esto él dice que es pues cierto lo que ella dice, solamente que no dice quiénes son los que tienen miedo, y es que le asegura que los que tienen miedo pues son los criminales, y las personas buenas, decentes, que son la mayoría del pueblo salvadoreño, se sienten protegidos con el régimen de excepción. Escuchemos. Número 29 del régimen de excepción. Hubo un voto en contra de la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, y hubo 2 abstenciones de Alianza Republicana Nacionalista Arena. ¿Cómo entender esto, doctor? Bueno, es coherente, ¿no? Porque las abstenciones del partido Arena, acordémonos que este partido pues formaba parte del cogobierno de las pandillas, cuando ellos controlaban más del 80% del territorio nacional y también pues la población. Y en el caso de Vamos, pues es conocido que hay una defensa, digamos, no más que subliminal, ¿verdad? a la criminalidad, bajo el pretexto de estar en contra del plan control territorial, del régimen de excepción, y eso pues le ha valido a este partido Vamos que en las redes sociales haya sido tipificado como el partido de los votos de sangre. Pero ¿cómo se interpreta esta situación, ¿no? Es decir, así a nivel macro. Y es que acaban de pasar las elecciones, es decir, en este país, y el 85% del cuerpo electoral le dio el voto para reelegir al presidente Nayib Bukele, precisamente por el éxito que tuvo su estrategia contra el principal problema nacional, que era la inseguridad ciudadana. Y precisamente lo votaron por eso, pues, ¿verdad? O sea que digamos que la piedra angular del primer quinquenio fue precisamente haber ganado esa guerra. Y es que es fácil para algunas personas decir, bueno, sí, se está combatiendo a las pandillas, a los terroristas. No, es que lo que hubo aquí literalmente fue una guerra. Es decir, las maras tuvieron el 80%, más del 80% del control de la población. Y en el conflicto armado, el FMLN no llegó ni siquiera a controlar ni una tercera parte del territorio del país. Entonces, y estos mareros tenían el control prácticamente de la población, es decir, que aquí la gente no podía desplazarse de un lugar a otro. Bueno, es una historia que todos nosotros conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido, porque no conozco otro caso a nivel de la historia universal, una guerra donde no haya muerto un civil, ¿verdad? Donde no haya muerto un civil. Y es una guerra que prácticamente se ha ganado, es decir, porque la población se ha liberado, ¿verdad? Nayib Bukele ha sido liberador de este país. Y eso es precisamente, esa situación es que ahora se goza de la paz y seguridad, y de los datos que tú estabas leyendo, ¿no? Que en un mes, ¿cuántos murieron? Bueno, en el año 2015, ¿no? Son alrededor, si no me equivoco, creo que 6,000 personas, ¿no? Si no me equivoco, asesinadas. O sea, y solo en el mes de agosto fueron 901 personas. Imagínate. Entonces, y esos números realmente son aproximados, porque todos los asesinatos que se cometieron y fueron a hacer fosas clandestinas, es decir, que no entran dentro de las estadísticas, ¿no? Y obviamente este plan control territorial tuvo una oposición sistemática del FMLN y Arena. Acordémonos que cuando llegó el señor Nayib Bukele en el 2019, lo controlaban los partidos Arena y el FMLN. Y obviamente que el remanente que ahora tenemos de Arena, pues obviamente está en contra del plan control territorial. Y las personas que están en contra del plan control territorial es una ínfima parte de la población. Son aquellas personas que usufructuaron, disfrutaron, ¿verdad?, de la corrupción en aquella época. Y ahora resulta ser que la corrupción dejó de ser política de Estado del actual gobierno, ¿no? Y entonces hay 2 luchas frontales, contra la delincuencia y contra la corrupción. Y siempre van a haber voces, ¿verdad?, disonantes, ¿verdad?, que no son representativas, pero sí representan a los criminales, representan a los corruptos, ¿verdad? Y entonces a través de discursos de derechos humanos, de democracia,
es prácticamente la defensa que hacen de ellos. Cuando yo le menciono esta prórroga que se ha aprobado esta semana, doctor Peñate, y que entre en vigencia a partir del 8 de septiembre, yo quiero poner en contexto esto porque cada semana, cada fin de semana, vemos testimonios de personas en el centro histórico, en las playas, en los centros turísticos, en las montañas, donde hay una satisfacción por el clima de tranquilidad y paz que existe en el país, que permite los desplazamientos y sobre todo la tranquilidad de la familia salvadoreña, o incluso la convivencia en las colonias, en los barrios, en los distritos, en los departamentos. Pero ese voto en contra de esa semana contra el régimen de excepción ha manifestado que en nuestro país se vive con miedo a expresarse, con miedo a dar opiniones políticas. Y yo quiero compartir con usted cómo la licenciada Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos, manifiesta que en nuestro país se está viviendo con miedo. Veamos. El hecho de que la población en general, usted percibía desde su punto de vista que ella sentía miedo, la población en general que tenía miedo. Sin embargo, hemos salido tal vez a preguntar a la población, algunos nos comentan de que se sienten aún seguros. Estamos hablando de ese típico caso cuando alguien va a hablar de una opinión política y mejor se guarda lo que va a decir por miedo a que tenga represalias. O también cuando alguien quiere estar en una conversación sobre temas que implican su opinión política y mejor baja la voz, ¿verdad? Esas cosas. Yo creo que nuestro país necesita hacer más sólida su democracia y no perder las libertades tan importantes como la libertad de pensamiento, la libertad de criterio y también la libertad de expresión. Así las palabras de la diputada Claudia Ortiz en un contexto en donde ella, en compañía de los diputados del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, han dicho en el seno de la Asamblea Legislativa que como oposición piden sustituir el régimen por una ley especial y una justicia sin errores. Ella tiene razón en lo que está diciendo. Lo que pasa es que no dice quiénes son los que tienen miedo. Es decir, la actual situación del régimen de excepción y el plan control territorial en la población lo que produce es seguridad. Vemos cuando los cuerpos de policía y Fuerza Armada entran a diferentes comunidades, las personas se sienten felices, alegres, los niños salen a recibirlos, etcétera, porque son personas honradas y honestas. Ahora, ¿quiénes son los que sienten miedo? Son los criminales, ¿verdad? Son los terroristas. Es decir, y tienen miedo ahorita, que están ahí escondidos, tienen miedo de salir porque saben que si son descubiertos los van a capturar. Y a eso pues es a lo que ella se refiere, se puede interpretar que se refiere a esa ínfima individuos, ¿verdad?, malhechores que están ahorita en la oscuridad, ¿verdad?, porque saben que cuando salgan a la luz van a ser capturados, y a diferencia de los gobiernos de Arena y del FMLN, es que van a hacer a prisión, van a llevar a prisión y no van a salir más. Entonces, esa es precisamente la situación, y eso es lo que yo te decía a ti, cómo es que se defiende la criminalidad, es decir, bajo estos argumentos. Ahora, ¿qué es y por qué quieren ellos quitar el régimen de excepción? Porque quieren regresar al pasado, ¿verdad? No por gusto se llama Vamos, ese partido, ¿no? Que significa vamos a regresar al pasado, vamos a regresar a las extorsiones, vamos a regresar a las violaciones, vamos a regresar a las masacres. Y todas las víctimas eran personas honradas, honestas, decentes. Esa era el 100% de las víctimas de los pandilleros. Bueno, y al fin Carlos Araujo dice algo coherente, y es que él asegura de que pues el gobierno del presidente Bukele no ha tenido nada que ver, ni tampoco ellos produjeron todo este problema del desfalco en COSAVI, como lo quieren ver algunos gorgojos, ya que sabemos que la Claudia Ortiz y los dos diputados de Arena quieren politizar este tema, obviamente para sacar raja política. Escuchemos lo que dice este opositor. Reconocer es que el problema que vemos de COSAVI primero no es generado por el gobierno. Esto se descubre a raíz de que esta institución COSAVI estaba como en un proceso para banco. Entonces hay un proceso que ya se interviene en la superintendencia del sistema financiero, que se hace una serie de auditorías, y es cuando se descubre un desfalco.
que a diferencia del caso Fincepro del pasado, que allá sí se robaron todo el dinero de las personas ahorrantes, en este caso son socios, o sea, creo que hay una gran diferencia de ser ahorrante a ser socio. Ellos son los dueños de COSAVI, son los ahorrantes, de los socios de COSAVI, pero sí había una diferencia que aquel momento que también hubo una negligencia de las instituciones de ese momento en el caso de INSEPRO, porque sí era supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero y no detectó que se habían robado todo el dinero. No, era supervisado por INSEPRO. Ajá, por eso. Pero INSEPRO lo hicieron. Pues sí, pero El Salvador entero sabía que a la par podías ir a hacer un trámite con la otra. Un poco más y te ibas ahí. Pero todo el mundo sabía. Entonces hubo como que negligencia institucional permitir el robo total de ese dinero. En este caso no. No total, le devolvieron a la iglesia, muy poco, algunos de cuello. Y el Estado tuvo que ser el garante y restituir fondos, y hay gente que perdió el dinero y que nunca lo recuperó. En este caso, debido a ese proceso, se encuentra un defalco. Entonces, aquí es donde vienen los peros. ¿Vea? O sea, yo he escuchado a la junta directiva, gente de la junta directiva de COSAVI, decir que ellos tienen los documentos auditados, certificados por las autoridades, por todo ese tipo de cosas, en donde hay dinero de depósitos, donde hay activos, ¿verdad? Entonces, que ellos lo que no entienden es por qué no les resuelven más rápido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que a mí me entra la duda de que qué pasa también al fondo? Porque buscaron a Marcela Villatoro porque han intentado hablar con la superintendencia y no lo reciben. Han intentado hablar con la bancada y no lo reciben. Introdujo, pero no tuvo eco, ¿no? No, pues sí, pero eso no importa. La creación del fideicomiso. Eso fue para elevar la voz. Eso fue para elevar la voz. Tiene que pedir la bolsa de asignación, esa sí la prueba. No, por eso te digo, pero mi punto en eso es que sí han intentado hablar con las autoridades y no han sido atendidos. Entonces, cuando vienen y buscan a alguien de oposición es para ocupar la voz de esa persona, para elevar el caso a la luz pública. Vamos a ver. Yo creo. Bueno, y desde que los gorgojos se enteraron que el presidente Bukele había adquirido un helicóptero, estos han salido a ladrar y a decir de que cuál es la necesidad de tener un helicóptero. Eso es lo que dice Eduardo Escobar. Y es que esta gente no entiende que el helicóptero no es para viajes de placer, ni es para el presidente Bukele, sino es para uso presidencial, para que les quede claro a estos gorgojos. Escuchemos lo que dice. ¿Cuál es la necesidad del Ejecutivo de tener un helicóptero? Si esto fuera así, ¿verdad? Como digo, como no hay información, no podemos desmentir ni tampoco afirmar categóricamente la compra de ese helicóptero. O sea, eso, digo, no se puede afirmar. Pero si así fuera, ¿cuál es la necesidad? Porque el punto es la priorización de los gastos, la priorización del uso del dinero en un país como el nuestro, que es un país de tercer mundo, con muchas carencias, con muchas necesidades en todos los ámbitos. Si uno, por ejemplo, puede decir algo que tal vez puede ser trivial, pero uno pasa por las diferentes calles del país, hay muchas calles que están deterioradas, en mal estado, que eso afecta no solo al que tiene vehículos, eso afecta en general al país. Entonces, el punto es que hay cosas que priorizar, hay que saber utilizar adecuadamente los recursos y, como digo, si es cierto que se compró ese helicóptero, eso no es priorizar, porque también veamos lo que se ha gastado, que tampoco tenemos datos oficiales, sino que es lo que por ahí ha fluido la información. No se tiene el dato de cuánto se ha invertido, por ejemplo, o gastado en Bitcoin, cuando hay otras prioridades en el país que deberían de ser solventadas. Hasta aquí con la información, nos vemos en otro video con más de las noticias de la política salvadoreña.